Hola, hola Latinoamérica, esto es Trabajo en Práctica, el podcast que aporta a la empleabilidad juvenil con consejos reales y útiles para mejorar la calidad de vida de los jóvenes a través de sus primeras experiencias laborales. Hola a todos, todas y todes, estamos en el 6º capítulo ya de Trabajo en Práctica, así que pongan sus caritas lindas. Para conversar sobre las entrevistas que son la instancia que en el fondo concreta si el Te Llamaremos va a ocurrir o no. Y para eso me acompaña Mario Mora y Sofía Giraudo, los de siempre, en verdad, los expertos y los que nos dan los tips que a los jóvenes profesionales nos sirven para triunfar en este camino a la empleabilidad. ¿Cómo están? Hola Nacha, hola Marito, ¿todo bien? Hola, todo bien por acá, contento ya de ir avanzando en este proyecto que era de los podcasts. Sí, ya vamos súper, ya vamos en el 6º, faltan unos pocos más para terminar la ronda de consejos y después empezar con otra patita del podcast que anunciaremos más adelante. Vamos a pasar ahora a la ronda de saludos, como siempre, para primero partir saludando a nuestro equipo de First Job que se encuentra en Chile, Perú, Bolivia, El Salvador, México y Colombia, y además saludar a los jóvenes profesionales que esperamos que nos estén escuchando en los distintos países de Latinoamérica como Nicaragua, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Argentina, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Brasil. Además les recordamos que, y los invitamos a hacerse una cuenta en nuestra plataforma firstjob.me, donde pueden encontrar ofertas de trabajo para sus primeros trabajos, para sus prácticas, para programas trainee, y que nos sigan en las redes sociales, @firstjobme, en TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. Y en TikTok para que te vean a ti haciendo tus performances. Presencia en todos lados. En TikTok para que me vean haciendo, para que me vean ahí actuando. Sí, además estamos ahora con videos, con ofertas para que vean también las ofertas en estas distintas plataformas que lo hacemos tanto en Reels como en TikTok. Recordar a la gente que pueden ver cargos de 0 a 2 años de experiencia dentro de nuestra plataforma, tanto prácticas como trabajos, y también tenemos cargos que hoy día pueden aplicar en otros países. Entonces también ahí puedan ver eso y podamos mejorar esta instancia. Eso, uno de los beneficios de la pandemia es poder trabajar desde Timbuktu a Chile. Ya, partamos, pero antes de partir quiero recordar mi entrevista en First Job, que yo ya le había contado a la Sofía mientras estábamos esperando el inicio de la grabación, pero le estaba contando que yo estaba súper urgida, porque no sé, Mario me dijo, juntémonos a las 3, y eran las 2:50, y no me llegaba el link, y yo estaba súper urgida pensando, no, mi internet debe estar malo, no está pescando, pucha, lo reinicié un montón de veces, después ya eran las 3, no me llegaba nada, recuerdo que le mandé un WhatsApp a Mario, así como, hola, y a las 3:15 me dijo, sorry, me atrasé. Y ahí partió la entrevista. Tan clásico como ahora, que me estaban esperando para grabar. Exacto, 2 horas de espera. Ya, pero ha ido como cambiando el panorama, además de las esperas por el internet y todo, es un contexto diferente el que tenemos ahora cuando hacemos las entrevistas, porque es de pantalla a pantalla y digamos me ves este torso y ciertos movimientos, pero no profundamente. Entonces en este contexto, ¿qué recomendarían ustedes a los jóvenes profesionales para prepararse para esta instancia de entrevistas online? Yo creo que más que procesos de entrevista online, es entender de que hoy día estos consejos pueden ser tanto para entrevista online como entrevista presencial, pero que además hoy estamos en un proceso diferente donde estos primeros acercamientos hacia las empresas van a ser quizás desde nuestras casas, en otros contextos, no va a ser en la entrevista particular que quizás muchos habían pensado, lo cual tiene sus pros y sus contras, y necesita un proceso, yo diría, de tranquilidad o de manejo de otro tipo de circunstancias que no son las que se dan en una entrevista presencial. Y que tiene que ver mucho, como lo que tú decías ahí en el ejemplo, como, oye, me funciona bien el internet o no. Quizás eso también es bueno hacer unas pruebas antes, unos llamados con algunos amigos antes de que me inviten a entrevista por Zoom
o por Hangouts para ver si me funciona bien el micrófono, la cámara, y así no tenga ningún problema, o por Teams, incluso hay muchas empresas que ocupan Teams, entonces tener bajado el programa, no estar bajándolo 5 minutos antes, porque todas esas cosas generan estrés y finalmente el estrés nos juega un poco en contra en el proceso de postulación. Así que hacer esas pruebas antes de las plataformas es muy útil y todo lo que conlleva las cosas básicas de la entrevista, desde investigar un poco la empresa, investigar un poco más el cargo, construir un relato. Esto es como lo que nosotros habíamos hablado en el capítulo 1, que buscar trabajos como tener un perfil en Tinder y básicamente el currículum, eso, y esto vendría siendo como una cita, ¿no? Y acá hay que generar ciertos relatos de por qué me interesa trabajar en la empresa, de por qué me interesa el cargo y por qué yo puedo ser ese candidato ideal, que quizás queda acá en la primera entrevista, cómo genero un proceso, un storytelling que me permita mejorar y darme a conocer y ser recordado. Yo creo que ese es algo súper importante, ser recordado por mi entrevistador como un gran candidato. Sí, sumado a lo que dice Mario, aquí les voy a dar algunos tips también para los que van a tener quizás sus primeras entrevistas remotas. Lo primero es, como decía Mario, estar súper tranquilo, verificar la conexión a internet, buscar un lugar libre de distracciones, en el caso de que, por ejemplo, en la casa haya más gente o hayan niños y de repente te interrumpan, como ojalá estar lo más relajados posibles y aislados para que no haya tanta distracción. Cuidar obviamente la imagen y el entorno, sobre todo si es que van a grabar la entrevista desde, no sé, su pieza, que ojalá esté ordenada, porque obviamente el reclutador va a ver un poco el entorno en el que están y eso puede generar distracciones. También que, como decía Mario, descarguen las herramientas con anticipación, las prueben, que practiquen. Una buena opción es, por ejemplo, si usan Zoom, poder grabarse y después pueden revisar el video y así pueden probar si es que están bien enmarcados en la cámara, si es que se ven, por ejemplo, las manos cuando hacen ciertos gestos, si es que no se ve cortada la cara, etcétera. Y tener esa interacción y libertad para hablar con el entrevistador en caso de que algo no funcione, de que tengan ciertas dudas. Es súper importante comunicarles eso, porque no se ve bien si es que 5 minutos antes les dicen que tienen un problema o que van a llegar tarde, etcétera, porque obviamente en general los reclutadores tienen entrevistas súper seguidas y planifican su agenda en ese sentido. Y ya para ir más como lo que ocurre durante la entrevista, es básico obviamente el tema de la puntualidad, ser uno mismo y estar relajados. Lo bueno es que quizá a diferencia de las entrevistas presenciales, uno está en la casa, está en la pieza, entonces está en un ambiente mucho más seguro, por así decirlo. No estás en una oficina o en una empresa donde no conoces o nunca has ido, estás como en un ambiente seguro. Así es que eso es súper cómodo y eso te puede... encuentro que es un beneficio. Así que aprovechar eso a tu favor. En general es súper importante también la actitud. Lo habíamos dicho en capítulos anteriores, mostrar la motivación, tener una actitud positiva. Es difícil porque uno quizás no está frente a frente con la persona, entonces tienes que quizás ser mucho más enfático en ciertos aspectos, ciertos gestos, como para que la persona también pueda de repente ver, porque ves el cuadrado finalmente, ves como las manos y la cara, pero no ves el cuerpo completo, y entonces como que tienes que en verdad ser mucho más quizá enfático en gesticular, todos esos temas. Así que ese es como otro gran tip que les doy para que sean entrevistas remotas exitosas. Siguiendo esta línea hay un video muy completo en nuestro Instagram, para que lo vayan a buscar, del año pasado, que hicimos un Instagram Live que quedó grabado con Jorge Martínez. Sí. Que hablamos 1 hora de esto, o sea, es 1 hora de cuáles son las cosas de la entrevista externa, o sea, la entrevista online. Yo quisiera sumar 2 cosas a las que dice Sofía. Uno, evidentemente tenemos que ser más histriónicos. Y ser más histriónicos yo creo que implica 2 cosas. Primero, probablemente hablar más lento y hablar más modulado, porque no siempre uno está con audífono, no siempre la otra persona está con audífono, y con eso se genera una mayor y una mejor posibilidad de que me escuchen mejor, ¿sí? Entonces quizás bajarle una velocidad al
al hablar. Y lo segundo es ser más histriónico, o sea, sobre todo porque estamos lejos, cómo gesticulo, el uso de las manos, y además, súper importante, el tema de la luz, del estar en un espacio que tenga buena luminosidad y que me permita verme bien. O sea, más que verme bien así como hoy, verse guapo, guapa, es que la otra persona pueda ver mi cara y pueda ver ese proceso de entrevistas que usualmente se hacía presencial. Ahora sí, con tus preguntas, Nacho. No, mi pregunta iba en relación a esta práctica que decía la Sofi, como practicar antes. Me acuerdo que en algún momento uno googlea las típicas preguntas que te hacen debilidades, fortalezas, uno lo practica, ¿no? ¿Tienen algún tip como respecto a estas típicas preguntas que te hacen en las entrevistas, como uno las preestructura para que no llegar y decir cualquier cosa también? Sí, ahí yo creo que un tip súper importante es tener el currículum a mano y preparar esta, que es la típica pregunta que probablemente siempre te hacen en un comienzo, que es ¿cómo te describirías a ti mismo? Que se puede preguntar de diversas formas. ¿Cómo te describirían tus amigos? ¿Cómo te describiría tu pololo? ¿Cómo te describiría un compañero de trabajo? Pero básicamente lo que busca es entender cómo tú puedes resumir 2 minutos, 1 minuto y medio. O sea, la idea es no extenderse mucho y hablar de toda la vida, ¿cierto? Pero cómo demostrar se podría decir como tu propuesta de valor, por qué eres diferente, por qué te deberían contactar y por qué deberías seguir avanzando en el proceso, pero de manera súper concisa. Y eso sí o sí hay que practicarlo. O sea, es súper difícil que salga natural a la primera, porque obviamente uno o se va por las ramas, o dice, de repente se arrepiente de cosas que dice. Entonces, eso para mí sí o sí tenerlo, ojalá practicarlo y tener un punteo de las cosas que uno quiere decir sí o sí, que es un poco, por así decirlo, un resumen del currículum, que es de alguna manera ir dando ciertos temas que después el reclutador o quien te esté entrevistando va a querer profundizar. Entonces no tienes que decirle todo, sino que tienes que decirle aquellos aspectos que después probablemente te va a preguntar. Es como dejar ese como enganche para que te quiera conocer más. Esa pregunta para mí es súper, súper importante. Sí, creo que acá lo importante también es que una entrevista es un proceso de conversación entre dos personas. Entonces, las preguntas que son como súper unidireccionales y yo contesto lo que me están preguntando, pero además no doy pie para generar procesos de conversación, es lo que decía Sofía anteriormente, son malas entrevistas, ¿sí? Esto no es como contestar un cuestionario y listo, sino que uno busca como entrevistador que esa persona pueda generar una entrevista porque mismo vas viendo si es que se ajusta o no a la cultura que uno tiene, de mostrar en cómo cuenta su historia, su storytelling, desde lo más general a lo más específico, e ir dejando ciertos aspectos para que me hagan preguntas. Acá creo que es súper importante ese ejercicio que yo dije hace un par de capítulos, como habla con un desconocido y plantean tener una conversación de 30 minutos, que al final de esa conversación, de esos 30 minutos, la persona sepa quién eres tú, qué te interesa, cuáles son tus motivaciones. Eso es un poco lo que una entrevista, no es solamente responder un par de preguntas que sean unidireccionales, y sobre todo también dentro de este contexto es mostrar interés, o sea, porque también si yo voy a mostrar y a responder así como desganado o cosas tan obvias, finalmente no me muestra ningún tipo de interés de trabajar en esa empresa, y eso es lo que uno está buscando. ¿Y cuánto tengo que saber yo como postulante de la empresa? O sea, así como los datos que fijo tengo que conocer, no sé, el año de fundación, el área. Es súper importante también investigar sobre la empresa. En general te van a preguntar, ¿qué conoces de la empresa? Esa es como la típica pregunta. Y ahí la verdad que, como tú decías, saber de repente el año de fundación, quizás como decir tal cual la descripción que aparece en la página web no es tan atractivo porque esa información como que ya está y es como que tú te lo hubieses aprendido para una disertación. Ahí probablemente es súper bueno leer quizás noticias del último tiempo, aspectos relevantes, aspectos del negocio, desafíos en los que estén. Ejemplo, si es una empresa de retail, probablemente no voy a decir al principio es que es el retail más importante. Probablemente es más atractivo que uno se enfoque en las noticias que tienen relación quizás con tu área de interés. Ejemplo, si me gusta mucho el tema de e-commerce,
puedo hablar de algo relevante que está pasando en el negocio en temas de e-commerce y que justo están enfocando la estrategia en tal aspecto. Entonces eso te demuestra que no te aprendiste una descripción de memoria, sino que estás investigando constantemente sobre la empresa, y eso obviamente demuestra el interés que uno tiene, porque no hay nada peor que te pregunten qué conoces de la empresa y uno diga como nada, o que diga algo muy básico, o que diga es una empresa de retail, fin. Es como que se nota que ahí tienes que haber investigado más. Claro, y ahí un poco lo que Sofía es súper malo desde el punto de vista del entrevistador ver eso, porque te demuestra a alguien que está postulando por postular, que no hay interés, ¿sí? Y eso también, si uno tiene que ser responsable con la postulación. Eso es como, de nuevo, volviendo al tema de la cita, es como ir a una cita con alguien que no te interesa, entonces ¿para qué vaya a la entrevista? ¿Sí? Si en realidad no te interesa la empresa, no te interesa el cargo, o por último, si estás prospectando, pero haz un buen performance, haz una buena investigación. No es necesario que tú digas cuál fue la EBITDA de la empresa, pero sí, como dice Sofía, cuáles son sus principales desafíos y por qué a ti te interesan esos desafíos. ¿Qué es lo que te interesa de lo que hacen? Quizás no son los productos y servicios, quizás tiene que ver, no sé, con su visión, con el impacto que están generando en la sociedad, más allá del trabajo mismo al cual tú estás postulando. Claro, aprovecho a dar el dato que lo más cool de First Job es la cultura y el ambiente laboral. Para los que quieran postular a First Job, en verdad, yo lo que más rescato de este equipo es eso. Pasando a otra información que me gustaría que nos entregaran es, nosotros como postulantes podemos hacer preguntas al reclutador, y qué tipo de preguntas le pueden hacer. Sí, de todas maneras, Nacha, eso se valora muchísimo, porque la idea de la entrevista es que también probablemente el candidato va a tener ciertas dudas del proceso, sobre todo qué va a pasar después de la entrevista. Esa es como la típica pregunta, porque a veces puede que el reclutador no te lo diga en el momento, pero como para calmar la ansiedad y saber más o menos cuándo te van a llamar, cómo va a seguir la siguiente etapa, es súper bueno preguntarlo. También demuestra el interés en la empresa, o sea, cuando uno como postulante puede preguntar cuáles son los beneficios, quizás aspectos que no encontró en la oferta o que no encontró en la página web y sí son de tu interés. El tema del ambiente laboral, por ejemplo, si es que están trabajando remoto o no, cómo es el tema de la cultura. Cualquier pregunta al respecto para mí es súper valiosa y no hay ningún problema con que lo pregunten. Ayer yo hice una entrevista y me preguntaron algo que lo encontré súper bueno, que me dijeron, ¿qué es lo que más te gusta a ti de trabajar en la empresa? Que me la hizo una candidata. Y yo dije, wow, qué buena pregunta. Creo que eso también se podría replicar a las cosas, generalmente hacer entre 2 a 3 preguntas es súper bueno, porque de nuevo muestra interés, y esto no es, acá hay que ponerse de acuerdo ambos, tanto que tú eres el candidato como también que la empresa es para ti y que el cargo es para ti, y el objetivo antes de seguir avanzando es poder sacar esa información. Quizás muchos quienes nos están oyendo van a decir, oye, pregúntalo el sueldo de una, no pregúntalo el sueldo. Generalmente en las primeras entrevistas no es tan recomendable preguntarlo el sueldo, porque de alguna manera ya hubo un filtro cuando tú postulaste y pusiste tu renta, salvo que te lo diga la persona, la renta de una, el reclutador te lo diga, no es bueno preguntarlo en la primera entrevista, quizá una segunda o tercera entrevista sí, porque además vas a tener más contexto de cuáles son las tareas que tú vas a llevar, y ahí puedes decir, oye, si el sueldo que pedí se asemeja o no, de acuerdo a cómo voy avanzando con etapas, pero realmente en la primera entrevista nosotros no recomendamos preguntar tanto lo del sueldo. Y en general, ¿cuántas citas, cuántas entrevistas uno tiene antes de recibir el veredicto final de si quedaste o no? ¿Más de una, 3 máximo, no sé? Ahí depende netamente de la empresa. En general, siempre hay una entrevista que puede ser más genérica, por así decirlo, que es como después de haber revisado el currículum. A veces pasa directo a la entrevista psicológica, que en general depende también del tamaño de la empresa, pero es con el área, con un psicólogo directamente, una psicóloga. A veces lo externalizan a empresas de selección, entonces
puede que no sea una persona que está trabajando en la empresa, pero hace una entrevista psicológica que es así, probablemente te apliquen los test, te hagan también preguntas, es como un mix en general. Y probablemente ya cuando estás pasando los últimos filtros te toca una entrevista con quién sería tu jefatura o con la gerencia, a veces invitan a más personas del área. Entonces, de verdad yo he visto procesos, los nuestros incluso son creo que 2 entrevistas, máximo hemos hecho 3, pero hay empresas que a veces son 4 o 5 entrevistas, depende. Yo una vez postulé a Microsoft hace muchos años, cuando estaba saliendo de la universidad, y eran 7 entrevistas. Wow. Duré 6. Y ahí me descartaron. Pero eran 7 entrevistas. Después que te entrevistaba la jefatura, no sé si seguirán siendo así, te entrevistaban los gerentes de área de cada una de las áreas que ellos tenían internamente. Y hay empresas que son más, y creo que además también más allá del número de entrevistas, el tiempo. O sea, hay empresas que más o menos un proceso se puede demorar entre un mes, otras 2 meses, 3 meses. Eso va a ir variando mucho. Así que, de nuevo, lo que veníamos hablando en capítulos anteriores, paciencia. O sea, cada empresa tiene ahí sus tiempos y ojalá que mientras tanto se les vaya, ustedes vayan teniendo información importante sobre cómo van avanzando en el proceso. De nuevo, calmen la ansiedad, un chocolatito antes de... Sí, si no, es terrible, terrible. Vamos a pasar ahora a la sección de las preguntas de Instagram que nos dejaron nuestros seguidores. Y la primera es, ¿cuáles son los filtros más comunes? O sea, en el fondo, ¿por qué te desechan y a otros no? Men, diría yo. Yo creo que pensando en que ya pasaste el filtro curricular y ahora viene la entrevista, probablemente Yo creo que incluso podríamos hablar del filtro curricular, porque ¿cuál es el primer filtro? Porque eso va a implicar que te llamen a entrevista o no. Claro, pero lo que iba a decir es que si tú ya pasaste los filtros del currículum, ¿por qué te descartan de una entrevista? Que a veces, porque a veces te dan feedback de que no calzas con el currículum y es como, ok, pero a veces no te dan feedback de por qué no pasaste la entrevista. Y creo que parte puede ser por el tema del fit cultural. Creo que eso es súper importante y me imagino que uno de los aspectos, por lo menos nosotros en First Job, es clave. O sea, si no calzas con la cultura, por más capacitado que estés, es difícil que puedas ser contratado. Entonces creo que parte de las primeras entrevistas en general es ver el calce con la cultura de la empresa y por lo mismo tiene mucho que ver con tanto tu perfil como las áreas que te gustan. A veces te pueden preguntar también por tus hobbies, tus pasatiempos, ven como la forma de ser y eso obviamente tiene que calzar. El propósito, todo tiene que calzar con la cultura de la empresa. Entonces creo que puede ser un factor por el que te rechacen. Y a veces puede ser también que en la entrevista quieren verificar ciertos temas que tú pusiste en tu currículum. Ejemplo, a nivel de inglés. Entonces a veces pasa que, claro, si es que puse el nivel de inglés avanzado y en la entrevista justo me hacen preguntas en inglés y se dan cuenta que no tengo ese nivel de inglés, puede que de una también me descarten. Y así puede ser también con otros temas, quizás más técnicos, que justo te puede tocar alguien que te entreviste y te hace ciertas preguntas técnicas que quizás no manejas, no estás preparado. Sí. Y no estás preparado justo en esa instancia. Yo creo que en corto se podría decir que si no te llaman es porque hay otro candidato mejor que tú. O sea, es así de duro. Y así de cierto, ¿sí? Básicamente hay otra persona que es mejor para ese puesto que tú. Ahora, puede que dentro de ese mejor existan cosas cuantitativas, o sea, que son medibles, que son mejor que tú. Ejemplo, tiene más experiencia, tiene ciertos conocimientos técnicos que tú no tienes, ¿sí? Porque muchos van a decir, oye, pero si me dan la oportunidad de aprender, yo los podría formar. Pero no hay oportunidad de aprender. O sea, entre una empresa que va a elegir entre una persona que ya tiene esos conocimientos y otro que tiene oportunidad de aprender, no siempre, pero la mayoría de las veces va a optar por la persona que ya tiene esos conocimientos formados, por un tema de que va a estar más preparado en menor tiempo para el cargo. Y hay otros aspectos de que alguien sea mejor que tú, que tiene que ver con aspectos más intangibles, ¿cierto? Más cualitativos,
que eso lo da el entrevistador y que tiene que ver con, no sé, temas de cultura, temas de cómo tú también te mueves dentro de la entrevista. Muchas veces dice, oye, tuve una entrevista pero lo hice pésimo, soy súper bueno para el cargo pero hice pésimo en la entrevista, me puse nervioso, no tuve feeling con el entrevistador, porque también acá tú tienes que tener feeling con quien te entrevista. Y nada, o sea, simplemente a veces son aspectos donde uno tiene errores y otras veces donde bajo la evaluación de la persona que te está entrevistando hay otra persona que es mejor y está bien, y a veces cuando a ti te ofrezcan ese cargo tú puedes contar si es que eso fue bueno o fue malo, ¿sí? Pero a todos nos va a pasar y a todos nos ha pasado en diferentes aspectos de la vida, ¿no? No siempre acá se va a evaluar los conocimientos, los cuantitativos. Yo con mi universidad tuve mucho problema, incluso estando egresado, con profesores muy obstinados que según ellos el conocimiento es todo y que casi que si tú no reprobabas ningún ramo iba a tener el mejor trabajo, cosa que no es cierto. Realmente la gente que le va muy bien en la universidad no tiene los mejores trabajos, porque pesan mucho también los aspectos más blandos, se podría decir, o aspectos más comunicacionales en cuanto a todo este proceso de búsqueda, porque siempre es un proceso donde interactuamos con más gente, desde la búsqueda de empleo como también ya dentro de la organización. Y ahí es súper importante al final de la entrevista hacer ese análisis. Sobre todo las primeras entrevistas probablemente estemos súper nerviosos, probablemente nos pillan ciertas preguntas que dije jamás pensé en una respuesta para eso. Entonces ahí uno va en este proceso de entrenamiento. Si hay una pregunta que nunca te han hecho, prepárala entonces para la siguiente entrevista, hacer ese análisis de qué cosas estuve bien, qué cosas estuve mal, cómo me voy a preparar mejor para la siguiente. Hay que ser súper críticos en ese sentido. Así que esto de verdad es práctica. Oye, ¿y alguna vez les ha pasado que han tenido un candidato que es perfecto en lo cultural, pero no en lo técnico o viceversa, y tienen que elegir? Como alguien que va perfecto con la cultura de Expertio, pero no tienen el perfil cuantitativo, o al revés. Nosotros como estrategia de reclutamiento tenemos que gran parte de las personas que hoy día están contratadas, diría que casi un 70% de los full time o más, pasaron por una práctica con nosotros. Entonces, además del proceso de la entrevista, los vimos en la cancha, como dirían en deporte. Entonces, eso es diferente también, porque quizás la percepción de la entrevista o la percepción de las primeras semanas que dicen, oh, esta persona es genial, o la va a romper, algunos terminan desinflándose en el desarrollo de las prácticas y otros que quizás parten más tranquilos después termina haciendo un excelente trabajo. Y creo que eso es lo bonito de estos procesos de práctica o de trainee, donde uno tiene la oportunidad de mostrarse y sobre todo generar, sin duda, un proceso de que me conozcan y de buscar ese trabajo ideal en la empresa. Ahora, cuando hemos tenido que buscar, sí, usualmente cuando pasa eso, yo te diría, no sé Sofía qué opina, pero yo me voy más por el lado blando que por el lado técnico. O sea, en empresas como nosotros lo cultural es muy importante, entonces lo técnico se puede enseñar. Cuando alguien tiene más lo cultural, para nosotros pesa más, no para toda la empresa así. Sí, súper de acuerdo con Mario, estamos alineados porque efectivamente somos una empresa que como contratamos muchos jóvenes profesionales sin experiencia, gran parte del proceso es entrenamiento, sobre todo el primer mes en que estás en la empresa. Y ahí uno después, por lo mismo también es importante el tema de las habilidades blandas y dependiendo del perfil. Pero eso, el tema del fit cultural de verdad, y lo hemos comprobado, o sea, sobre todo en los primeros años, si es que no calzabas con el fit cultural, era difícil que pasaras quizás los 3 meses de prueba. Sí, y el fit cultural es mucho más de, oye, no sé, se ríen de los mismos chistes, o son de la misma tendencia política, o son de la misma tendencia religiosa, sino que el fit cultural tiene que ver mucho con cómo se reacciona frente a cambios. Para nosotros, específicamente, tiene que ver mucho con adaptarse, saber adaptarse, porque estamos en una empresa que es muy dinámica, que un día va a estar haciendo otra cosa y que quizá a la semana tienes que tomar nuevos desafíos, dejar lo otro, hacerlo en conjunto, cubrir a alguien que quizás se fue. Bueno, Nacha, tú podés dar acá tu ejemplo, pero yo creo que eso fundamentalmente tiene que ver con la cultura, o sea, aparte de una cultura
que en nuestro caso es como bien de servicio, como bien en qué puedo apoyar, en qué puedo apoyar a otra área, en qué puedo apoyar a la empresa a lograr su objetivo, tiene que haber una cultura de poder adaptarse. Y eso fundamentalmente uno en una entrevista lo ve con las actividades que hizo esa persona antes de trabajar, ¿cierto? Antes de ese trabajo en particular que está postulando. La siguiente pregunta que nos dejaron es, ¿cuál es la mejor respuesta que puedo dar cuando me preguntan algo que no sé? Para mí es mejor decir que no sé a que empiecen a inventar o incluso a mentir. Mejor como, mira, la verdad, qué buena tu pregunta, le puedes responder. No lo había pensado y apenas termine esta entrevista lo voy a averiguar y te puedo enviar la respuesta por correo, ningún problema, algo así. Yo me la sacaría quizás de esa forma, pero se nota mucho cuando alguien que no sabe inventa y eso se ve mal. ¿Y alguna vez han sentido que les han mentido en una entrevista? Sí, yo sí. Sobre todo en la pregunta, como qué conoces de la empresa, que a veces a mí me ha pasado, que me responden, sí, es una plataforma de empleo, pero como que, y uno le empieza a preguntar quizás como ya, pero has usado la plataforma, ¿qué te parece? Y de repente te dan respuestas como súper genéricas y es como, no, probablemente no conoce quizás muchos detalles. O quizás no quería meter la pata. Pues, volviendo a este tema, creo que es súper importante hacerse ayuda a memoria de cómo responder. Porque si uno tiene claro más o menos cuáles son las preguntas básicas que le van a hacer, ya no tiene tanta incertidumbre. Y por lo tanto los nervios son menores. Entonces, ya sé que me van a preguntar esto, sé que me van a preguntar esta cosa. Voy generando un relato, ¿sí? Mucha gente también, por ejemplo, que, no sé, deja la universidad un año y lo pone en su currículum, o se va de viaje, o se cambia de carrera, va a ser una pregunta típica en la entrevista. Oye, cuéntame, no sé, ¿por qué te fuiste de la carrera A a la carrera B? Si para esa persona representa algo incómodo, por algún tema familiar o alguna cosa, por último que invente algo, que invente una mentira, así tal cual, pero que le sienta bien responder, porque si no, cualquier cosa que lo pueda sacar de ese estado de tranquilidad le va a jugar en contra de su entrevista. Entonces, todas las cosas que podrían preguntar, yo debería tener una respuesta lógica, que me ayude también esa respuesta a llevarme a esta estructura, este gran storytelling que yo tengo que ir construyendo, incluso haciendo una orientación a mi entrevistador a que vaya a ciertas preguntas, que ciertas preguntas me las haga en base a la respuesta que estoy dando. Oye, ¿y cuáles son las preguntas que dirían ustedes que es la base para practicar? Como las preguntas que sí o sí me van a hacer para yo prepararme. La básica, la que dije en el principio de cuéntame sobre ti, por qué te interesa este cargo, por qué te interesa la empresa, tus áreas de interés y por qué. A veces te preguntan también por qué estudiaste tu carrera o por qué te gusta esta carrera en particular o esta área en particular. La típica, las fortalezas y debilidades. A veces no se pregunta tan así, pero en general esas como también para conocerte más en profundidad. Pues te pueden preguntar también la expectativa de renta. Otra pregunta que también es bien típica es como cuéntame una situación en la que hayas pasado por algo complejo y cómo pudiste lidiar con eso, por ejemplo. O cuéntame una experiencia donde quizás hayas tenido un desafío importante y cómo lograste salir adelante, cómo lograste resolverlo. O cuéntame una situación donde te haya tocado liderar un equipo o una situación compleja. O sea, siempre esas... Cuéntame tu mayor fracaso, cuéntame cuál fue tu mayor éxito, tanto personal como profesional. Eso sí o sí se puede preparar. La idea es tenerlo porque cuando uno dice, no sé, no se me ocurre, o sea, lo ideal es que ojalá tengas algo a mano, porque lo importante, más allá de contarlo, es como contar el proceso, como por qué es tu mayor logro. Puede ser quizás algo súper personal, puede ser algo relacionado a la universidad, algo relacionado a un trabajo, pero lo importante es tener claras esas situaciones. Esas son como preguntas súper típicas. No sé, ¿qué otra pregunta, Mario, si se te ocurre así como esas preguntas típicas de las entrevistas? Yo creo que en general eso, después te van a preguntar y cuéntame, no sé, si tienes una poca experiencia, hiciste una práctica, tuviste un trabajo esporádico, ¿qué hiciste ahí? ¿Cuáles fueron tus mayores logros? Cuéntame qué hacías en esas cosas, y ahí uno tiene que jugar dentro de
esa respuesta, ¿no? Y generar también su propio storytelling con algo, ir construyendo desde lo más general siempre a lo más específico. Tomen apuntes, chiques, porque salieron hartas preguntas en verdad. La otra pregunta es, ¿debo ser expresivo o muy fome? Igual como que la respondimos en cuanto a que hay que ser un poco más histriónico ahora que estamos remoto. Sí, obvio, y si tú quieres mantener el interés de la persona, hay que ser histriónico. Porque lo mismo, es como estar en una cita no puede ser fome, porque si no, no va a resultar. Claro, tampoco es como estar contando chistes, yo creo que es un equilibrio. La pregunta que sigue, de hecho, dice, ¿cómo me he visto? Oye, yo creo que también hay a través de ser serios, como por ejemplo, ¿me he visto formal para la entrevista por video? Yo creo que acá puede ser un dress for impress, pero más moderado, o sea, no estar con pijama, no estar como con un buzo con, no sé, un hoodie, que tan de moda están, sino estar lo más alineado a lo que es la empresa. Si es una empresa un poquito más tradicional, quizás ponerse una camisa, una blusa, no abrocharse, no usar corbata, sino quizás por abajo andar con pijama, pero mostrarte un poquito más formal, ¿sí? No es necesario que estés con corbata, con un saco, con un terno. Si es una empresa más informal, probablemente puedes estar con polera, puedes estar con un suéter, sin lugar a dudas, si eso es súper importante, pero probablemente vestirte como te vestirías todos los días asociado quizá un poquito a mostrarte de nuevo. Esto es como tener incluso una cita online, entonces no vas a ir con la polera que usas para dormir, probablemente te vas a poner tu polera favorita y todas esas cosas, porque también eso afecta directamente a tu confianza. Eso, las vestimentas son cábalas. Yo me acuerdo que para dar la PSU yo tenía una prenda que era cábala, como que tenía que usar eso para tener éxito. Y bueno, funcionó. Sí, lo mismo, me estaba acordando de estas como cuando mostraban en las casas de los famosos, cuando tocó trabajar remoto y no sé, mostraban a Carol Dance y que tenía una librería atrás así gigante, llena de libros. Yo me imaginaba, claro, como quizás puedes poner como ciertos accesorios atrás que demuestren como ya, si te gusta mucho leer, como una repisa con libros, o no sé, también si estás presentando y atrás tienes pósters de ciertas temáticas, como que igual hay que tener cuidado con esas cosas, porque uno de verdad cuando está entrevistando no mira solo a la persona, igual mira como lo que hay detrás. Y claro, hay que ser cuidadoso con esas cosas, como que quiero poner la repisa completa o no, si estoy en mi pieza, que esté la cama hecha atrás, no sé, son detallitos pero que igual muestran cierta preocupación. Oye, ¿y hay alguna anécdota que les haya pasado a ustedes, ya sea ustedes en entrevistas o ustedes tomando entrevistas? No sé, alguien que se haya puesto pijama o algo así. Mira, la verdad es que las anécdotas que me acuerdo son de entrevistas presenciales. Ahí, Mario, cuéntanos si es que tienes alguna de entrevista remota. Pero me acuerdo que cuando estábamos, no sé, en 2014, una vez llegó un niño con terno, así, terno, pero súper formal. Y creo que quedó, de hecho le contaba la noche antes, creo que quedó, pero claro, me llamó mucho la atención, fue como, lo vi, lo primero que me llamó la atención fue como, uy, se vistió así como para ir a un banco, y nosotros somos una startup, o sea, yo creo que ese día yo estaba súper informal, Mario igual, y lo encontré súper tierno y todo, pero claro, como que me desvió la atención, como que estaba pensando todo el rato, este niño está con terno, debe ser súper formal, y claro, te da esa imagen. Otra anécdota. Oye, en ese punto, disculpa Sofía, pero creo que no es malo a veces ser tan formal. O sea, pasarse en lo que es la presentación personal, hay un dicho que dice siempre, dar una impresión, solo hay un momento para dar una buena impresión. O una buena impresión solamente se da solamente una vez. Esa persona no es que, oye, vino con terno, no se ajusta, no, oye, bueno, se pasó un poquito, pero no está mal. ¿Sí? Y qué bueno por él, o sea, demostró de que una persona preocupada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, evidentemente, eso hay que ver en un entorno. Nosotros en las casas, y por eso lo decía, si uno quiere ser formal, en las casas la gente no se viste con terno y con corbata. Entonces, si tú vas a tener una entrevista, una institución que es más formal, puede ser que te pongas una camisa, una blusa, y está bien.
déjalo hasta ahí, pero si ya vas presencial, probablemente tengas que ir más formal como fue esta persona. Sí, otra anécdota que quería contar, que también me autorizaron para contarla, es de una persona que ahora está en la empresa, de hecho lleva más de 2 años con nosotros, y me acuerdo que en su entrevista de práctica, que esta sí fue presencial, íbamos todos súper bien. Le pregunté por sus áreas de interés. Entonces me dice, mira, me gusta marketing, me gusta venta, lo que no me gusta mucho es recursos humanos. Y fue como súper honesto. Y a yo le dije, oye, pero es que nuestra empresa es de recursos humanos. Me acuerdo que le dije, nuestra empresa es de recursos humanos. Y se desfiguró, así, pero desfigurado. Y me dice, no, pero yo igual puedo aprender y se ve súper interesante y yo creo que me va a encantar recursos humanos, así, recursos humanos es lo máximo. Y me dio tanta risa, de hecho hasta el día de hoy, él se hace autobullying con eso y también lo molestamos, pero fue como una situación súper graciosa. Ya para ese entonces la entrevista para mí ya había quedado seleccionada, o sea, puede que no te guste recursos humanos y ahí se dio cuenta que la empresa en verdad es mucho más que eso, pero fue una situación súper chistosa. Un crack, un crack. Yo quiero que cuenten una que yo sé que es reconocida como la mejor entrevista que han hecho en First Job, que la Sofi una vez me la contó. Yo sé que sabe... Es la de Brian, para dejarla ahí. Exacto, la que me dijiste por el chat. King Brian. No, pero es que esa tiene una historia previa. Sofía va a contar la historia previa antes de la entrevista. Lo que pasa es que antes de eso, uno cuando ve muchos currículos y postulaciones va desarrollando ciertos ojos sobre la gente. O sea, sin entrevistarlo, tú puedes decir, oye, sí, esta persona me tinca full, esta no tanto, pero sobre todo las que te tincan a full, como que casi que no es necesario entrevistarlo, como que la entrevista ya es para ver, no descartar. Y Mario es súper tincado para eso, o sea, es de verdad, Mario vio el currículum, me escribió Sofía, y me escribió por WhatsApp, así como, Sofía, encontré a la persona, por favor mira su currículum, él es, y con mayúsculas, así súper emocionado. Y yo lo vi, y claro, le dije, oye, sí, está súper bueno, qué interesante, de verdad, ya dijimos el nombre, Brian estudió, si no me equivoco, contador auditor, Mario. Así es. O sea, una carrera que no calzaba con las carreras que nosotros habíamos puesto en la definición del cargo. De hecho, nunca habíamos contratado un contador auditor, porque en general, obviamente, contador auditor es otro rubro, es algo que no tenía que ver con lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, claro, lo primero que uno dice es como, pucha, no va a calzar por la carrera que estudió. Pero ahí empezamos a ver el currículum y tenía una formación súper completa, había hecho cursos de Platzi, temas de tecnología, le encantaba, para nosotros es súper importante que les guste la tecnología. Y Mario me dijo, entrevistémoslo y como comprobemos mi hipótesis de qué tan bueno es. Y ahí llegamos a la entrevista y Mario, tú continúa. Nada, pues la entrevista súper bien, nosotros sabíamos que ya estaba listo, o sea, es como uno a veces tiene esa entrevista como para ver feeling y otras cosas, y él estaba postulando práctica y Brian postuló un cargo, ni siquiera era un cargo de práctica, sino era un cargo de trabajo que él había postulado para ser practicante en ese trabajo, que se da mucho también. Y me llamó mucho la atención a mí porque era un cargo nada que ver con su carrera o su formación. Y nada, pues lo entrevistamos, le hicimos más preguntas como, no sé si personales, pero oye, ¿cuál es tu motivación? ¿Por qué estás postulando? Los cursos, lo que sea, Sofía. Y nosotros dijimos, ya listo, estás contratado. O sea, si te interesa, comenzamos, etcétera, etcétera. Y nos dice, oye, bueno, pero yo había preparado una presentación de todas las cosas más técnicas que buscaban el cargo. Y tenía una PPT que yo creo que ha sido mejor que mucha gente que ha trabajado con nosotros, de cómo él veía las cosas del cargo, cómo se lo imaginaba, bla, bla, bla. Y nos dejó así como demasiado boca abierta, que por lejos así... Ahí uno ve el interés de la gente en querer trabajar y en querer desarrollarse dentro de la empresa. Decir, oye, preparé una presentación sin pedírsela sobre cosas importantes que deberíamos tener en cuenta si es que yo me desempeño en el cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso fue como, wow, de verdad, por lejos, sin ser una entrevista técnica, pero como que tenía todo elevó mucho la expectativa de los cargos. En verdad, si Brian hubiera estado con pantufla y pijama, queda igual. O sea, impresionó por otro lado. Totalmente. De hecho, claro, todas esas cosas pasaron a segundo plano. De hecho, ahí le vamos a pedir que nos mande la presentación. Pausarla. Sí.
La última pregunta que tenemos del Instagram es ¿cómo respondo a las debilidades? ¿Y cuántas doy? Bueno. Que es como la típica pregunta, ¿no? Que siempre te atormenta. Acá buscar debilidades que sean buenas. Ese es como el objetivo. ¿Cuáles son las debilidades buenas? Debilidades que quizás se puedan convertir en algo positivo. Por ejemplo, yo en su tiempo decía que yo era muy exigente. Decía, ¿por qué ser exigente una debilidad? No, porque yo le exijo que las otras personas también hagan bien su trabajo, y a veces uno puede tener ciertos topes con personas que están desmotivadas. Eso es como una buena manera de decir cosas que puedan ser positivas. Yo diría que ese es como el mayor tema. Creo que más que respuestas erróneas, o cuál es decir, creo que es importante la debilidad, es cosas que no decir. O sea, soy impuntual, fuera. O sea, soy desorganizado, fuera. O sea, ser impuntual, ser desorganizado. Soy enojona. Soy enojón, claro. Me distraigo fácil. Onda, esas cosas son prohibidas. Las demás tú puedes ir construyendo diferentes temas para que te puedan ayudar a construir el relato. Claro, o sea, hay que ser estratégicos, como que no puedo ser quizás tan honesto o tan honesta como quisiera, porque eso obviamente me puede perjudicar, y claro, también tampoco voy a recaer en decir como, en mentir, porque no voy a inventar debilidades que quizás no tengo, o no tengo ninguna. Esa sí. Oye, hablando de eso, hay un audio que está en TikTok que es de Bombalé, que dice la gente como que es muy bueno, que también es importante como tampoco pasarse al otro extremo, decir soy el mejor del mundo, aunque algunos lo crean, pero sí, si uno es el mejor del mundo en algo, también lo tiene que demostrar en su currículum, en sus palabras, y a veces menos es más, ¿cierto? Ya que estamos hablando ahí del funado Carol Dance, él habla así de que es el mejor del mundo, pero o en cripto, en lo que hace, pero en realidad todos saben que es chanta. Entonces, las acciones, tu pasado finalmente o te puede condenar o te puede ayudar, pero eso queda plasmado en tu experiencia previa y en las cosas que tú puedas desarrollar. Este audio, aquí hay un audio, no sé si se escucha, pero lo voy a poner acá cerca de mi audífono. Esa es tu definición. Pero te lo he dicho en innumerables ocasiones. No existe, ni existirá, ni existió nadie como yo. Ahora, si alguien va con esa respuesta y cierra, yo me cago en la risa, pero hay que también entender dónde puedo tener una respuesta así, ¿cierto? ¿En qué momento del proceso de postulación? Sí, claro. Ya, estuvo buenísimo el capítulo. Yo creo que la reflexión, o sea, la moraleja es practicar. En verdad, no es improvisado, hay que ir relajado, pero igual hay que prepararse como todo en la vida. Al final uno tiene que prepararse para todo en la vida. Bueno, este ya es el fin del 6º capítulo de Trabajo en Práctica. Agradecemos a Mario y Sofi, como siempre, a los que nos están escuchando de los distintos puntos de Latinoamérica, y también nos están escuchando de Estados Unidos. La otra vez vi que nos estaban escuchando en Estados Unidos, así que Mitch. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @FirstYouofMe en TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, que ingresen a nuestra plataforma y se creen una cuenta para poder postular a sus primeros trabajos y a sus prácticas. Y además recordar que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y en YouTube. Y ya, eso. Chao, que estén bien. Chao. Chao.